Tener como vecino a una gran potencia no siempre es el mejor de los escenarios. Y lo sabemos muy bien aquí en México con Trumpistan de vecino. También lo saben los ucranianos, que viven un conflicto interno desde el año 2013, debido a que un sector de su población, apoyada por el gobierno de Vladimir Putin, desea una integración con Rusia, mientras que por el otro lado el gobierno busca una mayor integración con Europa. Frente a la presión internacional que apoya al gobierno de Kiev, Putin parece seguir una estrategia de divide, confunde y vencerás. Pues mientras firma treguas con los ucranianos, no solo reconoce los deseos independentistas de provincias ucranianas. El periodista Fernando Rodríguez investigó el tema y esto es lo que encontró. Lo que se esperaba como un fin de semana de soluciones para la crisis en Ucrania se convirtió en una jornada marcada por anuncios polémicos por parte de Rusia. Luego de 3 años de guerra civil, por segunda ocasión, los gobiernos de Rusia y Ucrania se sentaron a la mesa de negociaciones en Alemania. Este sábado se acordó una tregua para permitir la entrada de la Cruz Roja y retirar el armamento pesado de las líneas de batalla. Ese mismo día, horas después, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una orden para reconocer de manera inmediata la legalidad de los documentos de identidad expedidos por las autoridades separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania. Estas provincias se autoproclamaron independientes en 2014 con la intención de anexarse a Rusia, según han declarado sus líderes. Sin embargo, la comunidad internacional las considera aún parte del territorio ucraniano. El gobierno ruso anunció en su sitio oficial que la medida será temporal y que tiene el objetivo de proteger las libertades y derechos de los habitantes de Donetsk y Lugansk, sin ofrecer más detalles. Además, exime a sus habitantes de solicitar visa para entrar a su territorio. En un comunicado, el presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que la decisión supone el reconocimiento de facto de las autoridades ilegales en los territorios ocupados y acusó a Rusia de violar su soberanía. Pese al diferendo, la tregua se mantiene en la región. En 2008, Rusia tomó una decisión similar al reconocer, sin el aval internacional, la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, provincias de Georgia. Recientemente, el gobierno de ese país ha acusado a Moscú de buscar anexar a su territorio estas regiones, en las que mantiene bases militares. La anexión de Donetsk y Lugansk le abriría a Rusia una vía terrestre hacia Crimea. La crisis de Ucrania inició en 2013, cuando manifestaciones ciudadanas que exigían un mayor acercamiento con la Unión Europea derivaron en la salida del presidente y un conflicto armado en la península de Crimea, entonces provincia ucraniana habitada por ciudadanos de origen ruso y antieuropeístas. Desde el inicio de la crisis, Ucrania ha acusado a Rusia de apoyar a los grupos separatistas, algo que el Kremlin ha negado. Sin embargo, sí ha aceptado que algunos de sus ciudadanos participan voluntariamente con los grupos rebeldes. Esta misma acusación contra Rusia fue reiterada el fin de semana por la canciller alemana Angela Merkel durante la conferencia de seguridad en Múnich. Highlighted through the annexation of Crimea and also through the conflict in eastern Ukraine, where Russia is supporting the separatists. Durante el encuentro en Múnich, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también responsabilizó a Rusia y le exigió respetar el acuerdo de Minsk firmado en 2015 para buscar una solución al conflicto. And with regard to Ukraine, we must hold Russia accountable and demand that they honor the Minsk agreements, beginning by de-escalating the violence in eastern Ukraine. And know this, the United States will continue to hold Russia accountable, even as we search for new common ground, which, as you know, President Trump believes can be found. En la misma conferencia, el ministro del Exterior ruso, Sergei Lavrov, criticó las advertencias de Occidente. Since it's quite illogical and artificial to talk about the formula that Minsk agreements should be implemented by Russia, then the European Union will lift sanctions. Esta es la primera crisis que enfrentan los gobiernos de Donald Trump y Vladimir Putin. Este domingo, The New York Times reveló que integrantes del equipo cercano al presidente de Estados Unidos presentaron un plan avalado por Rusia que contempla el retiro de tropas rusas a cambio de la celebración de un referéndum que otorgaría a Moscú el control de Crimea hasta por 100 años. El plan, en el que según el diario participaron el abogado personal de Trump y un político ucraniano opositor, fue presentado al ex asesor de seguridad Michael Flynn, quien días después renunció tras comprobarse que había mantenido contactos ilegales con el gobierno ruso. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Bueno, y no por seguir teorías del complot, pero hoy el periódico español El País reportaba de la sorpresiva muerte del representante de Rusia ante Naciones Unidas, un hombre que fue muy cercano a este acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.